¿Hubo algo en el documental que te sorprendiera que dijeran las otras personas discapacitadas que entrevistaste? Sí, sí, claro. O para seguir con los estereotipos, los discapacitados todos sienten las mismas cosas. ¿Tú le decís los discapacitados o los no discapacitados? Los discapacitados, porque los no discapacitados, tú ya me contaste de que ellos se acercaron en algunas cosas y se alejaron en otras, claro. Y por lo tanto ellos vivieron una situación que probablemente quedaron todos muy sorprendidos. Claro. Pero los discapacitados, que ya mucho tiempo en esto, tu mirada, tu punto de vista, ¿encontró algo que te sorprendiera de ellos? ¿O todo lo que ellos vivían para ti ya era conocido? No, no es así. Pues. En el fondo, lo que yo hago en la búsqueda es, por un lado, preguntar para aprender y preguntar para corroborar si mis creencias son posibles. Porque en el fondo yo estoy apostando a una rehabilitación en la cual yo creo que hay cosas que son posibles y lo que hago es verificar. Entonces, ¿con qué me encuentro? Con una multiplicidad de visiones distintas, no porque tengamos lesión medular y seamos parapléjicos, por lo menos en el tema de la película, vamos a pensar lo mismo, ni sentimos lo mismo, ni hacemos las cosas de la misma manera. Pero sí hay un ímpetu y una decisión consciente de querer reconquistar esa libertad perdida y rearmar tu vida. En ese sentido, sí se parecen las visiones de los personajes que están en Perspecplegia. La manera, la fuente de la cual recogen esa fuerza o de la que obtienen el sentido para rehacer sus vidas es diferente. En el caso de la película tuya, del documental, ¿qué fue lo más difícil de hacer? Lo más difícil de hacer puede ser, todavía no tengo tan claras las cosas, pero mezclar esta visión del director y el personaje. Porque el personaje, que soy yo mismo, tenía que vivir su proceso para que el director lo registrara. Yo te diría que yo me he tratado en este periodo de 2 años que tomó la producción más como un personaje, o sea, he sido más director que personaje. En el fondo le he pedido al personaje que me vaya dando lo que necesitaba para contar la historia. Entonces el personaje estuvo un poco presionado en apurarse en el proceso, en verdaderamente descubrir lo que me pasaba. A ver, pero cuando tú te miras en el documental a esas imágenes de David Albala cuando está empezando la rehabilitación, y tú ya has pasado mucho tiempo, y tú miras esa, y que vimos algunas partes en la sinopsis, claro. ¿Tú piensas en lo que pensabas entonces o ya tú hiciste el switch y te aceptaste como eres y lo ves como más como alguien que ve a veces las fotos del álbum familiar, donde es casi anecdótico mirarse en la playa, claro, o mirarse con los amigos, pero tú hubo probablemente momentos en que estabas muy afectado, muy confundido? Absolutamente. Y te estás mirando de nuevo. Y me estoy mirando de nuevo. ¿Ah? Pero lo que se ve es la imagen, te traspasan las confusiones. No es tajante lo que tú decís. A veces siento y recuerdo lo que pensaba y a veces simplemente me miro y digo, oh, lo que está así, si me acuerdo de esa parte. Se mezclan las emociones. A veces es a rato, porque la película la he visto muchas veces, por el proceso de montaje, el proceso de revisión. Entonces, a veces entro en esa conexión más emocional, a veces entro en una conexión más distante, en donde veo que la escena esté bien resuelta. Hay en Chile, como en muchos otros países de América Latina y países en desarrollo en general, una cultura de la persona discapacitada, particularmente pobre o popular, una cultura de acceder a las otras personas en términos de mendigaje, digamos. Cierto. Tú ves, y yo me encuentro con personas que están en sillas de ruedas igual que tú, en las esquinas. ¿Cómo es tu relación con ese tipo de opción? Lo que pasa es que frente a la discapacidad física también podríamos hablar de discapacidad de acceso a oportunidad independiente de la discapacidad física. Muchas de esas personas en primera instancia, antes de quedar discapacitados, no tuvieron acceso a la educación y en ese sentido vivían en un contexto de pobreza. O sea, a ese contexto de pobreza le sumáis discapacidad, pucha que la tenéis difícil. Los recursos económicos, las oportunidades para sortear una dificultad como la discapacidad, créeme que es importante, es una dificultad que se duplica. Entonces, ¿cómo es mi relación?
yo no puedo llegar y juzgar, oye, ¿cómo andáis pidiendo plata? Y en vez de ponerte a trabajar. En ese sentido, si para allá va una de tus preguntas. Es una opción que la persona decidió que era la más conveniente y que le permitía sobrellevar la vida. Para cuestionarla, conozcámosla mejor, sentémonos a conversar y veamos en realidad cómo ha sido su historia que desencadena esa decisión final. ¿Hay algún grado de expectativa positiva que tú tengas respecto de cómo ha sido en todos estos años de Teletón o en todos estos años de relación con la discapacidad, que tú adviertas que se puede estar en este país cambiando esa mirada? Una vez me preguntaron si yo esperaba, si yo tenía esperanza. Y yo muy choreado le dije al periodista, que es amigo mío, el Beto Medina en la Teletón, le dije, yo no espero nada. Y en realidad lo que me refería a que no tengo la esperanza de esperar, estoy más bien proclive a la acción para de alguna manera llevar la situación a lo que tú dices, a ese cambio, a esa aceptación, a esa inclusión. La Teletón ha sensibilizado en estos 25 años como nadie, si no existe otra instancia. El punto es, y yo lo planteo como una duda, Fernando, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para incorporar la experiencia de personas discapacitadas para que aporten a este país? ¿Hasta cuándo? Y lo dije el otro día en una entrevista con la Mónica Pérez, ¿hasta cuándo nos seguimos farreando esa experiencia emprendedora que primero se enfrenta a las dificultades del cuerpo para luego incorporarse a la sociedad y enfrentar las dificultades cotidianas que todos tenemos en la sociedad como cualquier ciudadano? ¿Cómo lo hacemos para ponernos de acuerdo e incluirnos? Para que sean las personas no discapacitadas y las personas discapacitadas un grupo que en conjunto trabaja por lo que quiere, que es en el fondo el desarrollo de este país. Yo no tengo la respuesta, Fernando, y la película Perspecplegia, al plantear mi perspectiva es, pucha, ¿sabes qué? Acércate a lo que a mí me pasó, mira desde mi silla de ruedas, conoce mi experiencia, rehabilítate conmigo, a ver si al hacerlo conmigo puedes tener una visión más cercana que permita avanzar hacia lo que tú dices. A ver, está bien. Suponte que eso se hace y que la gente se sensibiliza y entiende el mensaje. ¿Qué es lo que tú esperarías que cambiara en esa persona para tú sentir, mi película pegó, mi película vale la pena? No fue un saludo a la bandera, ni fue una, no sé, ni una anécdota fílmica. Primero, que las cosas básicas que siempre se solicitan, la accesibilidad arquitectónica y el respeto de contextos físicos como el estacionamiento, qué sé yo, no sea más un tema. Que la rampa no sea nunca más un tema. Hay rampa en todos lados. Que en los restaurantes y en los lugares públicos hay acceso al baño, estando en silla de ruedas, siempre. O sea, dejan de ser temas los reclamos que hemos hecho hasta ahora. Para entrar a los temas de fondo, hablemos de oportunidades, posibilidades laborales. ¿Se ha estudiado lo que es capaz de hacer un ciego, verdaderamente? Todas las posibilidades que tiene laborales, en capacidad me refiero, para luego decir, agarremos toda la comunidad de ciegos y la incorporamos a una serie de trabajos que pueden aportar, como en el sentido de verdaderamente incluir, ya ni siquiera presionando o usando la coerción legal, verdaderamente incluir, porque ya lo entendiste en empatía, que el aporte de una experiencia como el discapacitado, cualquiera que ésta sea, puede aportarte a ti en tu empresa, en tu desarrollo social, en tu desarrollo familiar. Te diría que eso, que dejen de ser tema las cosas básicas para que entremos a los temas de fondo. Dejen de ser tema porque están dadas. Porque están dadas, claro. Para que entremos a los temas de fondo. Y en los temas de fondo, ahí entras a la máquina a moler carne que entramos todos. Es decir, entran los temas de mayor recurso, menos recurso, mayor educación, menor educación, y además de ser discapacitado, vayan a entrar las discriminaciones clásicas por las cuales se discrimina a la gente en este país, digamos. Absolutamente. Pero ahí ya tenemos un proceso de cambio de país, entonces. No es solo el tema de la discapacidad. Porque si hay discriminaciones sin ser discapacitado, créeme que cuando tú eres discapacitado tenés que sumar. Discriminaciones de siempre más silla de rueda o la discapacidad que tengas.